Relatos del lado oscuro presenta La muerte amorosa, segunda y última parte. Adaptación del relato original de Théophile Gautier. Como le decía, padre, desde la infancia quise ser sacerdote, pero justo el día de mi consagración vi a una mujer de belleza extraña, cuya imagen me cautivó y torturó. No volví a verla hasta que uno de sus sirvientes fue a buscarme para pedir que llevara la extremunción a su ama. Mientras contemplaba su hermoso cadáver, me pregunté si no estaría viva, si no habría sido todo un truco para llevarme hasta su presencia. Me aproximé al lecho mortuorio. La perfección de sus formas me torturaba, y su reposo era tan semejante a un simple sueño que cualquiera habría podido engañarse. Olvidé que estaba en ese lugar para un servicio fúnebre y me creí un esposo por primera vez en la cámara de la joven mujer que púdica se cubre el rostro, trastornado por el dolor, arrebatado por el gozo, temblando de temor y de placer. Me incliné hacia ella y levanté lentamente la punta del sudario, reteniendo la respiración por temor a despertarla. Clarimonda estaba seductora. La muerte le agregaba una coquetería complementaria. Permanecí largamente absorto en aquella contemplación, y en tanto más la miraba, menos podía convencerme de que la vida hubiera podido abandonar aquel cuerpo estupendo. Le toqué ligeramente el brazo, padre. Estaba frío, pero no más que su mano cuando rozara la mía bajo el portal de la iglesia. ¡Ah! ¡Qué amargo sentimiento de desesperación y de impotencia! ¡Qué agonía aquella vigilia! La noche avanzaba y, sintiendo acercarse el momento de la separación eterna, no pude evitar la triste y suprema dulzura de poner un beso sobre sus labios. ¡Oh, prodigio! Una leve respiración se unió a la mía, y los labios de Clarimonda respondieron a la presión de mi boca. Sus ojos se abrieron, padre, recobraron la luz, y ella, suspirando, separó los brazos y me los echó alrededor del cuello con éxtasis. Romualdo, ¿qué haces? Te he esperado tan largamente que me he muerto. Pero somos prometidos. Podré verte y acercarme hasta ti. Hasta pronto, Romualdo. Te amo y te ofreceré esta vida que tú reclamaste por un instante con un beso. Clarimonda reclinó hacia atrás la cabeza, mientras sus brazos aún me ceñían. Un torbellino de viento abrió vivamente la ventana y entró en la estancia. La lámpara se extinguió y yo caí desvanecido sobre el pecho de la hermosa difunta. Relatos del lado oscuro. Cuando volví en mí, me encontré tendido en mi lecho, en el pequeño dormitorio de mi presbiterio. El ama de llaves se afanaba en la habitación, abriendo y cerrando gavetas o mezclando polvillos en los vasos. Viéndome abrir los ojos, la anciana dio un gritito de alegría, pero yo estaba tan débil que no pude decir una sola palabra. Es más, no pude ni hacer gesto alguno. Qué bueno que por fin ya despertó, señor cura. Ha estado desmayado durante 3 días. Apenas si se notaba su respiración. Lo trajo el hombre de piel oscura que lo vino a buscar la otra noche. Apenas pude discernir las ideas. Repasé mentalmente todas las circunstancias de aquella noche fatal. Al principio pensé que quizás había sido víctima de una ilusión, pero no podía creer que había soñado, pues el ama de llaves también había visto al hombre de los caballos negros. Sin embargo, nadie sabía de la existencia del castillo donde volviera a ver a Clarimonda. Una mañana vi entrar al abad Serapión, mientras me pedía noticias de mi salud. Con un tono hipócritamente meloso, fijaba en mí sus pupilas y me hundía sus miradas como una sonda en el fondo del alma.
Después me hizo unas preguntas sobre el modo como gobernaba mi parroquia, si me encontraba bien en ella, cómo empleaba mi tiempo libre, cuáles eran mis lecturas favoritas y otras cuestiones insignificantes. La conversación no tenía ninguna relación con aquello que en realidad él había venido a decirme. De pronto, sin preámbulo alguno, como si de improviso se hubiera acordado de algo que temiera olvidar, me dijo: La cortesana Clarimonda murió hace unos días, tras una orgía de 8 días y 8 noches. Ha sido cosa fantástica e infernal. Se han repetido los hechos horripilantes de los festines de Baltasar y de Cleopatra. Los convidados eran servidos por esclavos negros que hablaban una lengua desconocida, y que, a mi entender, no son sino demonios. Sobre Clarimonda han corrido muchos rumores extraños acerca de que todos sus amantes han terminado de manera mísera o violenta. Se ha dicho también que era una vampira, pero para mí es Belcebú en persona. El abad calló, observándome como para ver el efecto que en mí tenían sus palabras. Al sentir nombrar a Clarimonda, turbación y terror se manifestaron en mi rostro, aunque yo hiciera de todo para dominarme, padre. Serapión me lanzó una ojeada preocupada y severa. Hijo mío, debo ponerte en guardia. Tienes un pie sobre el abismo. Cuida de no precipitarte en él. Satanás usa de pacientes argucias y las tumbas no siempre son definitivas. Sería necesario cerrar la tumba de Clarimonda con triple sello, porque parece que esta ni siquiera es la primera vez que ha muerto. Dios vele sobre ti, Romualdo. Y Serapión, volviéndome las espaldas, se marchó con lentitud. Estaba completamente restablecido y ahora había retomado mis funciones habituales. El recuerdo de Clarimonda y las palabras del viejo abad estaban siempre presentes en mi espíritu, a pesar de que ningún evento extraordinario hubiera venido a confirmar las funestas prevenciones de Serapión. Comenzaba a pensar que sus temores y mis terrores fueran excesivos cuando una noche tuve un sueño. Apenas me había dormido cuando sentí levantarse las cortinas de mi lecho. Me levanté bruscamente y vi que una sombra femenina estaba frente a mí. Reconocí enseguida a Clarimonda. Tenía en la mano una linternilla de las que se ponen en las tumbas, cuyo resplandor tornaba aún más transparentes sus dedos afilados. Por toda vestimenta tenía el sudario. Era tan blanca que el lienzo se confundía con la palidez de su carne bajo el tenue rayo de la lamparilla. Pero muerta o viva, estatua o mujer, sombra o cuerpo, su belleza era siempre la misma. Solo la luz verdosa de sus pupilas estaba levemente apagada y pálida su boca. Posó la lamparilla sobre la mesa y se echó a los pies del lecho. Luego me dijo, inclinándose sobre mí: Esperé mucho, querido Romualdo. Quizá pensaste que te había olvidado, pero vine de muy lejos, de un lugar donde ninguno retorna, donde no hay sol, ni luna, ni espacio, ni sombra, ni sendero para el pie, ni aire para las alas. Y sin embargo, heme aquí. Mi amor es más poderoso que la muerte y terminará por vencerla. Cuántos rostros mortecinos y terribles he visto en mi viaje. Con qué pena, mi alma retornada a la vida por la fuerza de la voluntad ha debido adaptarse de nuevo a mi cuerpo. Qué fatiga para levantar la tierra con que me habían cubierto. Mira, la palma de mis manos está martirizada. Bésala, solo así la curarás, amor. Clarimonda me aplicó sobre los labios sus frías palmas.
Las besé muchas veces, mientras ella me miraba con una sonrisa de complacencia. Relatos del lado oscuro. Confieso para mi vergüenza que había olvidado completamente los consejos del abad Serapión. Ni siquiera había intentado rechazar la tentación. La frescura que emanaba de la piel de Clarimonda penetraba en la mía y sentía correr por mi cuerpo voluptuosos escalofríos. ¡Pobre niña! A pesar de todo lo que luego vi, me apena aún creer que fuese un demonio. Por lo menos no tenía apariencia de tal. Satanás nunca ha encubierto mejor sus astucias. Estaba echada sobre el costado de mi cama, en una actitud llena de espontánea coquetería. Cada tanto me pasaba las manos entre los cabellos. Yo la dejaba, padre, hacer con culpable complacencia, mientras ella acompañaba sus gestos con la más seductora charla. Ya te amaba, mucho antes de verte, querido Romualdo, y te buscaba por todas partes. Te vi en la iglesia, en aquel fatal momento, y me dije enseguida, es él. Cuán celosa estoy de Dios, a quien amas más que a mí. Qué infeliz soy, no tendré más tu corazón para mí sola. Yo que por ti he forzado mi tumba y vengo a dedicarte mi vida. Yo que he retornado solo para hacerte feliz. Cada frase era interrumpida por caricias delirantes que me aturdieron al punto de que para consolarla osé proferir una blasfemia terrible. Te amo, al menos tanto como a Dios. Inmediatamente sus pupilas se reavivaron. Es verdad, me amas tanto como a Dios. Entonces vendrás conmigo y me seguirás a donde yo vaya. Dejarás esos horrendos ropajes negros. Serás el más bello y el más envidiado de los caballeros. Serás mi amante. Nada malo es ser el amante confeso de Clarimonda, de aquella que rechazó a un papa. ¡Qué vida tan dulce y dorada llevaremos! Mi señor, ¿cuándo partimos? Mañana. Está bien, mañana. Tendré así tiempo para cambiarme. El vestido que llevo es demasiado escaso. No conviene a un largo viaje. Necesito además avisar a mis servidores que aún me creen muerta. Dinero, ropajes, carruaje. Todo estará listo para mañana. Vendré a buscarte a esta misma hora. Me rozó apenas la frente con los labios. La lamparilla se extinguió. Las cortinas se cerraron nuevamente y no vi nada ya. Un sueño de plomo, un sueño sin pesadillas, me envolvió dejándome en la inconsciencia hasta la mañana siguiente. Me desperté más tarde que de costumbre y el recuerdo de aquella singular aparición me perturbó durante todo el día. Terminé por persuadirme de que había sido fruto de mi exaltada imaginación. Sin embargo, las sensaciones habían sido tan vivas que me era difícil creer que no fueran reales. Y no sin aprehensión me metí en cama a la noche, después de haber rogado a Dios que me librara de todo perverso pensamiento y protegiera la castidad de mi sueño. Me dormí enseguida profundamente y el sueño del día anterior se reanudó. Las cortinas se levantaron, apareciendo Clarimonda, esplendorosa, en un soberbio vestido de terciopelo verde con adornos de oro. Sus rizos rubios escapaban de un amplio sombrero negro recargado de blancas plumas. Tenía en la mano una pequeña fusta con punta de oro. Me tocó suavemente. Entonces, bello durmiente, ¿es así como te preparas? Pensaba encontrarte levantado. Apresúrate, no hay tiempo que perder. Vístete y partamos. Salté fuera del lecho, padre. Ella misma me entregaba las ropas, sacándolas de un paquete que había traído, riendo de mi torpeza e indicándome su justo uso. Cuando por la prisa me equivocaba, me peinó ella misma. Mírate en este espejo. ¿Te agrada? ¿Quieres tomarme como tu camarera personal? No me parecía el que era antes.
Era hermoso. Aquellas vestimentas elegantes hacían de mí un personaje completamente distinto. El espíritu de mi ropa penetraba en mi piel. Di algunos pasos de aquí para allá en el aposento para adquirir cierta soltura de movimientos. Bien, basta ahora de niñerías, queridísimo Romualdo. Debemos ir lejos. Es tiempo de ponerse en camino si queremos llegar. Clarimonda me tomó de la mano arrastrándome. Todas las puertas se abrían ante ella, a su sola aparición. Encontramos al escudero que me hiciera de guía la primera vez. Tenía de la brida a 3 caballos negros, uno para cada uno de nosotros. Esos caballos debían ciertamente haber nacido de yeguas fecundadas por el céfiro, que corrían más veloces que el viento. La luna rodaba en el cielo como una rueda desprendida de un carro. La veíamos saltar de árbol en árbol y reforzarse para mantenernos detrás. Desde aquella noche mi naturaleza se duplicó. Había en mí 2 hombres, uno de los cuales no conocía al otro. A veces me creía un sacerdote que todas las noches pensaba en ser un joven señor. Otras veces, un joven señor que soñaba en ser un sacerdote. No lograba ya distinguir el sueño de la vigilia y no sabía dónde comenzaba la realidad y dónde concluía la ilusión. El joven señor fatuo y libertino se burlaba del sacerdote. El sacerdote detestaba las acciones disolutas del joven señor. A pesar de lo extraño de esta situación, no creo, sin embargo, haber rozado con la locura ni siquiera un instante. Siempre conservé bien precisa la percepción de mis 2 existencias. Solo había un hecho absurdo que no lograba explicarme. El sentimiento de un mismo yo que podía subsistir en 2 hombres tan diferentes. Creía estar en Venecia. Vivíamos en un grandioso palacio de mármol sobre el Canal Grande, rico de estatuas y de frescos, con 2 Tiziano de la mejor época en el dormitorio de Clarimonda. Teníamos a nuestra disposición una góndola cada uno, nuestra cámara de música y nuestro poeta. Clarimonda entendía la vida a lo grande y había algo de Cleopatra en su naturaleza. En cuanto a mí, llevaba una vida de príncipe y levantaba polvareda como si perteneciera a la familia de uno de los 12 apóstoles o de los 4 evangelistas de la República Serenísima. Y no creo que después de la caída celestial de Satán haya habido una persona más orgullosa e insolente que yo. Frecuentaba la mejor sociedad. Hijos de papá también arruinados, actrices, estafadores, parásitos, espadachines. Sin embargo, a pesar de las costumbres disolutas, permanecí fiel a Clarimonda. La amaba perdidamente. Tener a Clarimonda era como gozar de 20 amantes distintas, como poseer a todas las mujeres, tan movediza, voluble, multiforme. Ella era un verdadero camaleón. Ella me devolvía su amor. Y era en vano que los jóvenes y aún los viejos del Concilio de los 10 le hicieran magníficas proposiciones para desposarse. Ella rehusó a todos. Ella tenía suficiente oro y no deseaba más que el amor joven, puro, despertado por ella y que debía ser el primero y el postrero. Yo, a mi vez, hubiera sido perfectamente feliz de no ser por una pesadilla maldita y recurrente cada noche que me hacía creer un cura de pueblo, macerándose y haciendo penitencias por sus excesos diurnos. Ni siquiera pensaba ya en el modo extraño en que nos habíamos conocido. Sin embargo, las palabras del abad Serapión. Padre, las palabras del abad Serapión regresaban a veces a mi memoria, despertándome cierta inquietud. Desde hacía tiempo la salud de Clarimonda era menos perfecta. Su tez cotidianamente palidecía más y más. Los médicos no sabían qué hacer. Prescribieron remedios insignificantes y no volvieron más. Pero ella continuaba palideciendo y su piel era siempre más fría. Me desesperaba verla languidecer así. Conmovida por mi dolor, ella me sonreía dulcemente con la expresión melancólica de quienes saben que pronto deben morir. Una mañana estaba desayunando a un costado de su lecho, por no dejarla sola ni un minuto. Mientras cortaba una fruta, me hice por casualidad un tajo bastante profundo en el dedo.
La sangre brotó enseguida y algunas gotas salpicaron a Clarimonda. De inmediato sus ojos brillaron. Saltó fuera del lecho con agilidad animal, padre, como una gata o una mona, y se precipitó sobre mi herida, chupándola. Voluptuosidad indecible. Sorbía la sangre a cortos tragos, lenta y gustosamente, como un experto que saborea un jerez o un vino de Siracusa. Entrecerraba los ojos. Su redonda pupila verde se había vuelto oblonga. Cada tanto se interrumpía para besarme la mano. Luego continuaba apretando sus labios sobre la herida para tratar de hacer salir algunas gotas purpúreas más. Cuando vio que ya no salía sangre, se levantó, más rósea que aurora de mayo, el rostro recompuesto, la mano tibia, en suma, más bella que nunca y en perfecto estado de salud. No moriré más. No moriré más. Mi vida está en la tuya, y todo lo que es mío viene de ti. Algunas gotitas de tu rica y noble sangre, más preciosa que cualquier elixir, me han devuelto la vida. Esta escena me dejó largamente meditabundo, suscitándome los más extraños pensamientos sobre Clarimonda. Esa misma noche, apenas el sueño me trajo de nuevo a mi presbiterio, volví a ver al abad Serapión, más preocupado que nunca. No contento con perder el alma, ahora quieres perder también tu cuerpo. ¡Ah, joven infeliz! ¡Has caído en una trampa! El tono con que pronunció estas palabras me tocó vivamente, pero aquella impresión no me duró mucho. Una noche, en un espejo, cuya posición traidora ella no había calculado, vi que Clarimonda vertía un polvillo en la taza de vino aromatizado que acostumbraba a prepararme al término de la cena. Tomé la taza, fingí beberla y luego la puse sobre un mueble, como si tuviera la intención de concluirla más tarde. Pero apenas la hermosa me volvió las espaldas, la derramé rápidamente bajo la mesa. Fui después a mi cámara y me tendí sobre el lecho, decidido a no dormir para darme cuenta de lo que sucediera. No debí esperar mucho. Clarimonda entró en camisa de noche y, desembarazándose de sus velos, se tendió junto a mí en el lecho. Se aseguró de que yo estuviera verdaderamente dormido. Luego me desnudó un brazo y, quitándose de los cabellos un alfiler de oro, comenzó a murmurar. Una gotita, solo una gotita. Un punto bermejo en mi alfiler. Ya que tú me amas todavía, no debo morir aún. Pobre amor mío, beberé de tu hermosa sangre, tan brillante. Duerme, duerme mi bien, duerme mi Dios, duerme mi niño. No te haré ningún mal. No tomaré de tu vida más que aquello que me basta para que no se extinga la mía. Si no te amara tanto, podría servirme de las venas de cualquier otro amante. Pero desde que te conozco, todo el resto me repugna. ¡Qué hermoso brazo! No me decido a punzar esta vena bella y pequeña, amor mío. Sentía sus lágrimas caerme sobre el brazo. Finalmente se decidió, me hizo una pequeña incisión con el alfiler y se puso a chupar la sangre que brotaba. Apenas hubo sorbido algunas gotas, el temor de agotarme la indujo a ponerme un pequeño emplasto. Luego de haber frotado la herida con un ungüento que la cicatrizó casi de inmediato. Ya no podía dudar. El abad Serapión tenía razón. Sin embargo, no podía impedirme amar a Clarimonda y le hubiera dado con gusto toda la sangre que necesitaba para prolongar su artificial existencia. Por otra parte, ni siquiera sentía gran temor. La mujer frenaba a la vampira y lo que había visto y escuchado lo demostraba por completo. Tenía además venas copiosas que no podían agotarse tan pronto y no me sentía dispuesto a regatear mi vida gota a gota. Hasta me hubiera abierto por mí mismo las venas diciéndole: bebe, y que mi amor se infiltre en tu cuerpo con mi sangre. Solo mis escrúpulos de sacerdote continuaban atormentándome como nunca, y no sabía cuáles nuevas maceraciones inventar para dominar y mortificar mi carne. No me atrevía a tocar a Cristo con las manos tan impuras y con un espíritu impregnado por libertinaje semejante, real o producto del sueño. Ah, Padre,
A fin de evitarme el caer en poder de aquellas penosas alucinaciones, me obligaba a no dormir, teniendo mis párpados abiertos con los dedos, y permanecía de pie, apoyado en las paredes, luchando con todas mis fuerzas contra el sueño. Pero al fin, viendo inútil toda lucha, dejaba caer los brazos con desánimo y cansancio, y de nuevo me arrastraba la corriente hacia aquellas pérfidas riberas. Serapión me dirigía las exhortaciones más enérgicas y me reprochaba mi flaqueza y escaso fervor. Para librarte de esta obsesión, no hay más que un remedio. Y aun cuando sea extremoso, convendrá adoptarlo. Sé dónde ha sido sepultada Clarimonda. Es necesario desenterrarla, y que veas en cuál estado lastimoso se encuentra el objeto de tu insano amor. Ya no te sentirás tentado de perder el alma por un inmundo ser devorado por los gusanos, próximo a deshacerse en polvo. Volverás de seguro a ti, después de esta experiencia. Estaba tan enervado por aquella doble vida que accedí. Quería saber de una vez por todas quién, entre el sacerdote y el joven señor, era víctima de una ilusión. Estaba decidido a matar en provecho del uno o del otro a uno de los dos hombres que vivían en mí, o también aniquilar a ambos, porque semejante vida no podía durar. El abad Serapión se proveyó de herramientas y una linterna, y a medianoche fuimos al cementerio. Después de haber iluminado varias lápidas, llegamos a una piedra semioculta por las hierbas, sobre la cual desciframos el comienzo de una inscripción. Aquí yace Clarimonda, la más bella de las mujeres que cuando vivió. Es justamente aquí, mira. El abad comenzó a levantar la lápida. La piedra cedió y él comenzó a trabajar con la azada. Le miraba ser más sombrío y silencioso que la noche. En cuanto a él, doblado sobre su macabra tarea, estaba bañado en sudor, jadeaba, y su afanosa respiración parecía el estertor de un agonizante. Era un extraño espectáculo, y quien nos hubiera visto nos tomaría por profanadores o ladrones de sudarios, antes que por dos sacerdotes. El celo de Serapión tenía algo de duro y salvaje que lo tornaba más semejante a un demonio que a un apóstol, y su rostro no tenía nada de tranquilizador. Sentía un sudor helado correrme por los miembros. Los cabellos se erizaban en mi cabeza. Veía el acto de Serapión como un abominable sacrilegio, y hubiera querido que de las nubes oscuras que rondaban pesadamente sobre nosotros surgiera un triángulo de fuego que lo redujese a polvo. 1000 ruidos siniestros laceraban el silencio. Finalmente, la azada de Serapión golpeó el ataúd y se escucharon resonar sus tablas con un rumor seco y sonoro. Serapión abrió la tapa y vi a Clarimonda, blanca como el mármol, juntas las manos. El albo sudario la envolvía como único ropaje. Una pequeña gota roja parecía una rosa en la comisura de su pálida boca. Serapión, al verla, se enfureció. ¡Atrás! ¡Hete aquí, demonio! ¡Cortesana desvergonzada, bebedora de sangre y de oro! El abad roció con agua bendita el cuerpo y el ataúd, y con el hisopo trazó la señal de la cruz. La pobre Clarimonda, apenas salpicada, se deshizo en polvo. No quedó más que una mezcla informe de cenizas y huesos medios calcinados. Aquí tu amante, señor Romualdo. ¿Aún estás tentado a dar un paseo con tu belleza? Bajé la cabeza. Una gran ruina se hizo en mi interior. Volví a mi presbiterio y el señor Romualdo, amante de Clarimonda, se apartó del pobre sacerdote, con quien durante tanto tiempo había tenido tan singular compañía. Relatos del lado oscuro. Solo la noche siguiente escuché a Clarimonda. Me dijo, como la primera vez, en el portal de la iglesia: Desdichado, ¿qué has hecho? ¿Por qué escuchaste a ese sacerdote imbécil? ¿No eras acaso feliz conmigo?
¿Qué daño te había hecho para darte el derecho de violar mi tumba y poner al desnudo las miserias de mi nada? Toda comunicación entre nuestras almas y nuestros cuerpos está por siempre rota. Adiós, me extrañarás. Se deshizo en el aire como niebla y no la volví a ver nunca más. Por desgracia, dijo la verdad. La he llorado, padre, más de una vez, y la lloro todavía. He ganado la paz del alma a un precio muy caro. El amor de Dios no fue luego sobrado para reemplazar al suyo. Esta es, hermano mío, la historia de mi juventud. No mire jamás a una mujer y camine con los ojos bajos, porque por casto y tranquilo que usted sea, basta un minuto para perder la eternidad. La muerta amorosa. Segunda y última parte. Théophile Gautier. El relato La muerta amorosa que hoy escuchamos se encuadra dentro de los relatos vampíricos. Probablemente Théophile Gautier escribió esta historia influido por la obra de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, a quien admiraba profundamente. El personaje del vampiro en la literatura surgió en el movimiento romántico con John William Polidori, médico y secretario de Lord Byron. Polidori no inventó al vampiro, sino que retomó leyendas de Transilvania y de otros lugares centroeuropeos e incluso mediterráneos. Y aunque la imagen del vampiro más popular es la de la novela Drácula de Bram Stoker, hay otras 3 historias que le precedieron e influyeron: El vampiro de Polidori, Carmilla de Sheridan Le Fanu y La muerta amorosa de Théophile Gautier, escrita 61 años antes de la popular Drácula. Estos 3 relatos confieren la peculiaridad a sus vampiros de poder vivir a plena luz del día sin convertirse en polvo. En la figura de Clarimonda, Gautier combinó las figuras de la lamia y el súcubo, esto es, el ser que se esconde bajo la belleza de una mujer para saciar su sed de sangre humana, y el demonio que adquiere forma de mujer para seducir a los hombres y extraerles sus fluidos vitales. Pero además Gautier le añadió las características del cadáver que regresa de la tumba, y así creó el prototipo de vampiro femenino, que al igual que sucede con John Polidori, será perfeccionado por Sheridan Le Fanu en su novela Carmilla. Pero Clarimonda no es un personaje intrínsecamente malvado, aunque al mostrar los atributos vampíricos de Clarimonda, Gautier fue muy explícito. El amor que siente por Romualdo es sincero, y son las vacilaciones de este las que llevan a su separación. También se puede apreciar en ella algún rasgo byroniano, pues sus fiestas escandalizaban a las buenas conciencias. Sin embargo, no fue original Gautier al representar un amor genuino entre un humano y un ente demoníaco. Autores como Pico de la Mirandola y Ermaloao, obispo de Verona, durante el siglo XV, recogen relatos sobre parejas de hombres y súcubos. Pero algo que aportó La muerte amorosa de Gautier a la figura del vampiro es su carácter aristócrata y su estilo de vida lujoso y de buen gusto en cuanto al arte y las diversiones. Otras obras importantes en la literatura vampírica son La noche número 538 de las 1001 noches, La novia de Corinto, una balada de 1797 de Johann Goethe, Barney y el vampiro o El festín de sangre, escrita en 1847 por James Malcolm Reimer, el manuscrito encontrado en Zaragoza de Potocki, el relato Berenice de Edgar Allan Poe, Vampirismo de Hoffmann, La familia del Burdalac, escrito en 1884 por León Tolstoy, El Orla de 1887 de Guy de Maupassant, El Villy de Nikolai Gogol, El conde Magnus, obra de 1904 de James, El amante del demonio, escrito en 1927 por Dion Fortune, El vampiro estelar, de 1935, escrito por Robert Bloch, El morador de las tinieblas, de 1935, de Howard Phillips Lovecraft, El osito de felpa del profesor y Algo de tu sangre, ambos de 1961, de Theodore Sturgeon. Los archivos de Drácula, de 1972, por Raymond Rudolph, la cinta de Drácula de 1975 por Frank Saberhagen, El ansia del mismo año, escrita por Whitley Strieber, y Entrevista con el vampiro de 1976 de Anne Rice. Relatos del lado oscuro.
Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.